Doña María Fernández, 69 años, estaba preparando el almuerzo cuando sonó su teléfono a las 3:17 p.m. En la pantalla apareció Ministerio de Salud, línea oficial. La voz del otro lado sonaba seria, oficial, preocupada. Buenas tardes, señora Fernández. Habla el doctor Rodríguez del Ministerio de Salud. Su pensión está suspendida por irregularidades en el sistema. Necesitamos verificar sus datos bancarios inmediatamente para evitar que pierda su dinero. María sintió que se le helaba la sangre. Su pensión era lo único que tenía para sobrevivir desde que enviudó hace 3 años. ¿Qué irregularidades, doctor? Yo siempre he pagado todo correctamente. Señora, aparece que alguien está usando su identidad para reclamar su pensión. Si no verificamos sus datos ahora mismo, perderá todo el dinero. ¿Tiene a mano su tarjeta del banco? María no sabía que Miguel Santos, desde una oficina en Bogotá, acababa de hackear todo el sistema telefónico nacional para robarle 40 años de ahorros usando la voz más confiable del mundo, la del gobierno. ¿Has recibido llamadas sospechosas del gobierno? Después de ver esta historia, nunca más volverás a confiar en números oficiales. Comenta sí o no has recibido llamadas extrañas y explica cómo reaccionaste. Suscríbete porque lo que vas a descubrir te ayudará a proteger a tus abuelos de la estafa más cruel jamás inventada. Durante 4 años, 89.000 ancianos colombianos recibieron llamadas que parecían venir directamente del gobierno. Números oficiales en sus pantallas, voces que sonaban como funcionarios reales, información personal que solo el Estado podría conocer. 234 millones de dólares robados usando únicamente el teléfono que tienen en su casa. No fueron hackers internacionales, no fueron carteles organizados. Fue un funcionario público que descubrió algo aterrador. Los ancianos confían tanto en el gobierno que entregarán todos sus ahorros con una sola llamada telefónica. Si quieres saber cómo el teléfono más simple puede convertirse en el arma de robo más efectiva, no olvides darle like a este video. Para entender la magnitud de esta traición, primero debes conocer a Miguel Santos. No era un estafador callejero típico, era el funcionario de telecomunicaciones más respetado y técnico de Colombia. Durante 18 años en el Ministerio de Tecnologías de la Información, Miguel había sido ingeniero de telecomunicaciones especializado en sistemas telefónicos, el funcionario que había digitalizado todas las líneas gubernamentales, inspector nacional de Caller ID y sistemas de identificación telefónica, el hombre que había creado el sistema que mostraba gobierno cuando las instituciones oficiales llamaban, especialista en prevención de fraude telefónico. Irónicamente, cuando fue promovido a inspector general de telecomunicaciones en 2020, Miguel tenía acceso total a todos los sistemas telefónicos del país. Podía ver quién llamaba a quién, podía modificar qué número aparecía en las pantallas, podía hacer que cualquier llamada pareciera venir de cualquier institución. Era el guardián de la confianza telefónica nacional. Su misión oficial era proteger a los colombianos de estafas telefónicas. Había dado 47 conferencias sobre cómo detectar llamadas fraudulentas del gobierno. Había creado campañas educativas que decían, el gobierno nunca pedirá sus datos bancarios por teléfono. Pero Miguel Santos había descubierto algo que lo tentó más que cualquier salario honesto, la confianza ciega que los ancianos tienen en las llamadas oficiales del gobierno. Su plan era simple pero devastador. Si podía hacer que cualquier llamada pareciera venir del Ministerio de Salud, de Seguridad Social o de la DIAN, podía convencer a los ancianos de que había emergencias con sus pensiones que requerían verificación inmediata de datos bancarios. Doña María Fernández no era una anciana cualquiera. Había sido secretaria ejecutiva durante 35 años antes de jubilarse. Estaba acostumbrada a tratar con funcionarios, conocía protocolos oficiales y tenía una intuición desarrollada para detectar inconsistencias. Cuando recibió la primera llamada del Ministerio de Salud el 15 de marzo de 2024, algo no le cuadró.
Señora Fernández, le había dicho la voz oficial, su pensión tiene irregularidades. Necesitamos que vaya inmediatamente al cajero más cercano y retire todo su dinero para protegerlo. ¿Por qué tengo que retirar mi dinero para protegerlo?, había preguntado María con la sagacidad de alguien que había trabajado toda la vida en oficinas. Señora, hay hackers atacando cuentas de pensionados. El único lugar seguro para su dinero ahora mismo es en efectivo en sus manos. Pero María había notado algo extraño. La persona que llamaba conocía su nombre completo, su número de cédula, incluso la fecha de su última consulta médica. Era información que solo el gobierno podría tener. Sin embargo, había algo en el tono de urgencia que no sonaba como los funcionarios que ella conocía. Los verdaderos funcionarios públicos eran lentos, burocráticos, nunca tenían prisa por nada. «Voy a consultar directamente con el ministerio», le dijo María al hombre que llamaba. «No puede colgar, señora. Si cuelga, perderá toda su pensión. Debe actuar ahora mismo». Esa amenaza confirmó las sospechas de María. Colgó inmediatamente. Al día siguiente, María fue personalmente al Ministerio de Salud. Después de 4 horas de filas y trámites, finalmente habló con un funcionario real. «Señora, nosotros nunca llamamos a los pensionados para pedir datos bancarios», le confirmó el funcionario. «Si recibió una llamada así, fue una estafa». María salió del ministerio con una certeza aterradora. Alguien tenía acceso a información confidencial del gobierno y la estaba usando para estafar ancianos. Esa noche, María decidió hacer algo que cambiaría todo. Empezó a llamar a otros pensionados de su barrio para preguntarles si habían recibido llamadas similares. En 3 días, María había hablado con 23 ancianos. 19 de ellos habían recibido llamadas oficiales pidiendo datos bancarios, y 11 de ellos habían entregado la información. María entendió que estaba ante una estafa masiva que utilizaba la confianza de los ancianos en el gobierno contra ellos mismos. María comenzó la investigación más importante de sus 69 años. Durante 2 meses, documentó meticulosamente el patrón de llamadas falsas. Los números falsos más usados. Ministerio de Salud, para amenazar con suspensión de tratamientos. Seguridad Social, para crear pánico sobre pensiones. DIAN, para asustar con supuestas deudas tributarias. Banco de la República, para fingir problemas bancarios nacionales. Las tácticas psicológicas. 1. Urgencia artificial. Debe actuar en los próximos 10 minutos. 2. Amenaza de pérdida. Perderá todo su dinero si no nos ayuda. 3. Información personal. Conocía nombres, direcciones, historiales médicos. 4. Autoridad falsa. Se identificaban con nombres completos y cargos específicos. El guión perfecto. Llamaban entre 2 p.m. y 5 p.m., cuando los ancianos están en casa y tranquilos. Usaban vocabulario técnico pero comprensible. Nunca pedían dinero directamente, solo verificación de datos. Siempre ofrecían ayuda para proteger al anciano. María descubrió que las estafas seguían un patrón geográfico específico. Comenzaban en barrios de estratos 3 y 4, donde los ancianos tenían pensiones significativas, pero no tanto dinero como para contratar servicios bancarios privados que los protegieran. Lo más escalofriante era la precisión de la información que manejaban los estafadores. Sabían cuánto dinero tenía cada anciano en el banco, qué medicamentos tomaban, cuándo habían visitado médicos por última vez, los nombres de sus familiares cercanos. María entendió que quien estaba detrás de esto tenía acceso directo a las bases de datos del gobierno. No era un estafador externo, era alguien desde adentro del sistema. María había identificado a 89 ancianos en su sector que habían sido estafados. Multiplicado por los barrios de Bogotá y luego por las ciudades de Colombia, el número de víctimas podría ser astronómico. Con la evidencia organizada meticulosamente, María tomó la decisión más valiente de su vida: contactar directamente a la Presidencia de la República. Cuando la denuncia de María llegó al escritorio de Gustavo Petro en mayo de 2024, el presidente entendió inmediatamente que estaba ante el fraude de confianza más cruel en la historia colombiana. Petro se enfrentaba a un dilema delicado:
investigar sin alertar al responsable y sin crear desconfianza total en las comunicaciones oficiales del gobierno. Petro lanzó una operación secreta llamada Llamada Perdida, una investigación encubierta para documentar las estafas en tiempo real y rastrear su origen. El 20 de mayo, Petro autorizó el operativo de monitoreo telefónico más extenso de la historia. 1. Interceptación legal de llamadas sospechosas hacia ancianos. 2. Agentes encubiertos fingiendo ser pensionados vulnerables. 3. Técnicos en telecomunicaciones monitoreando manipulaciones del Caller ID. 4. Análisis forense de las bases de datos gubernamentales que habían sido comprometidas. Durante 8 semanas, la operación documentó evidencia devastadora. Evidencia de las llamadas. 89.000 llamadas fraudulentas en 4 años. 234 millones de dólares robados. Promedio de 65 llamadas diarias dirigidas específicamente a pensionados. 12 instituciones gubernamentales siendo impersonadas sistemáticamente. Evidencia técnica. Todo el sistema Caller ID había sido comprometido desde adentro. Las llamadas se originaban desde la misma oficina gubernamental, software especial instalado para clonar números oficiales, acceso no autorizado a 14 bases de datos gubernamentales, evidencia personal. Miguel Santos tenía propiedades por 45 millones de dólares que no podía justificar con su salario, transferencias regulares a cuentas en Panamá y Costa Rica. Había entrenado a 8 cómplices que hacían las llamadas siguiendo guiones específicos. Pero la evidencia más devastadora vino de una grabación interceptada entre Miguel Santos y uno de sus operadores. Recuerda, decía Santos en la grabación, los ancianos confían completamente en las llamadas del gobierno. Nunca cuestionen si realmente son los oficiales. Usa esa confianza. Mientras más asustados estén por perder su pensión, más rápido darán la información. ¿Y si sospechan? Les dices que si cuelgan o consultan con alguien más, perderán todo inmediatamente. El miedo es más fuerte que la lógica en personas de esa edad. Era la confesión más fría y calculada de abuso de ancianos que Petro había escuchado jamás. El 15 de julio, Petro decidió tender la trampa más elaborada de su presidencia. Organizó una reunión de evaluación sobre seguridad en telecomunicaciones con Miguel Santos. Miguel, comenzó Petro en su oficina, hemos recibido reportes sobre estafas telefónicas que usan números del gobierno. ¿Qué medidas hemos tomado? Santos respondió con esa confianza de quien creía haber engañado a todo el sistema. Presidente, hemos implementado los protocolos más avanzados contra fraude telefónico. Es prácticamente imposible que alguien clone números oficiales. Eso me tranquiliza, continuó Petro, porque según los reportes, los estafadores conocen información muy específica de los pensionados. ¿Cómo es posible eso? Santos se puso ligeramente nervioso. Presidente, probablemente obtienen la información de fuentes públicas o compran bases de datos en el mercado negro. ¿Mercado negro?, preguntó Petro aparentando sorpresa. ¿Qué tipo de información se puede comprar? Nombres, direcciones, números de teléfono, información básica, respondió Santos sin saber que estaba siendo grabado. Petro decidió ir más profundo. Miguel, ¿es técnicamente posible que alguien desde adentro del gobierno esté facilitando estas estafas? La pregunta golpeó a Santos como un martillo. Eso sería muy grave, presidente. Requeriría acceso a sistemas clasificados. Exactamente, dijo Petro mirándolo directamente a los ojos. Requeriría el acceso que tiene alguien como, digamos, un inspector general de telecomunicaciones. Santos entendió que Petro sabía algo, pero no imaginaba cuánto. Presidente, le aseguro que nuestros sistemas son completamente seguros. Yo personalmente superviso toda la seguridad. Fue entonces cuando Petro ejecutó su trampa. Miguel, ya que eres tan experto en seguridad telefónica, ¿podrías hacer una demostración? Quiero ver exactamente cómo funciona nuestro sistema de Caller ID. Santos se sintió confiado. Por supuesto, presidente. Petro llevó a Santos al Centro de Comunicaciones Presidencial. Miguel, muéstrame cómo aparece en mi teléfono cuando alguien del Ministerio de Salud me llama. Santos se dirigió al sistema y comenzó su demostración, sin saber que estaba siendo monitoreado por técnicos leales a Petro.
Aquí está el sistema, presidente. Cuando configuramos una llamada oficial, aparece así. Santos accedió al sistema con sus credenciales y modificó una configuración para que su llamada apareciera como Ministerio de Salud en el teléfono de Petro. ¿Ves? Completamente oficial. Impresionante, dijo Petro. ¿Y podrías hacer que apareciera cualquier número oficial? Técnicamente sí, pero solo en situaciones de emergencia nacional. Muéstrame, ordenó Petro con autoridad presidencial. Santos, atrapado en su propia demostración, accedió al sistema principal y comenzó a mostrar cómo podía manipular cualquier Caller ID oficial. Sin saberlo, Santos acababa de demostrar exactamente cómo había estado estafando ancianos durante 4 años. El 20 de julio de 2024, a las 8 p.m., Gustavo Petro apareció en una transmisión nacional que se volvería viral por exponer la traición más íntima de la confianza ciudadana. Con él estaban doña María Fernández y el doctor James Mitchell, especialista en fraude telefónico del FBI, quien había volado desde Washington para verificar la sofisticación del sistema de Santos. Compatriotas, comenzó Petro con una indignación controlada. Esta noche vamos a exponer cómo un funcionario público convirtió la confianza de 89,000 ancianos en el gobierno en la estafa más cruel de nuestra historia. Miguel Santos estaba sentado en una silla lateral, completamente desmoronado. Había llegado esperando ser reconocido por su trabajo en seguridad telefónica. En cambio, estaba siendo expuesto como el mayor traidor de la confianza ciudadana en la historia del país. Doña María, dijo Petro dirigiéndose a la anciana que había tenido el valor de investigar, cuéntele al país cómo descubrió estas llamadas falsas. María se acercó al micrófono con la dignidad de sus 69 años. Presidente, comenzó María con voz clara, cuando recibí la llamada del supuesto Ministerio de Salud, algo no me cuadró. Trabajé 35 años en oficinas del gobierno y sé cómo hablan los funcionarios reales. Esa persona tenía demasiada prisa, demasiada urgencia. Los funcionarios reales nunca tienen prisa por nada. La pantalla mostró la grabación de una de las llamadas interceptadas, una voz convincente fingiendo ser del Ministerio de Salud, pidiendo datos bancarios urgentemente. Doctor Mitchell, continuó Petro, como especialista del FBI en fraude telefónico, ¿qué opina de este sistema? Mitchell se acercó al micrófono con la autoridad de alguien que había investigado miles de estafas. Presidente Petro, dijo Mitchell con seriedad profesional, en 25 años investigando fraude telefónico, nunca había visto un sistema tan sistemático y cruel. Miguel Santos no solo robó dinero, robó la confianza básica que debe existir entre un gobierno y sus ciudadanos más vulnerables. Santos intentó defenderse desesperadamente. Doctor Mitchell, los sistemas telefónicos son complejos, pueden existir interpretaciones. Inspector Santos, lo cortó Petro con autoridad presidencial total. ¿Puede explicar por qué 89,000 ancianos recibieron llamadas falsas que parecían venir del gobierno? ¿Puede explicar por qué tiene 234 millones de dólares en cuentas bancarias internacionales? ¿Puede explicar cómo personas de 70 y 80 años perdieron los ahorros de toda su vida creyendo que estaban hablando con funcionarios oficiales? Lo que pasó después se transmitió en vivo a 79 millones de espectadores y cambió para siempre la forma en que Colombia maneja las comunicaciones oficiales con ancianos. Miguel Santos, el funcionario que había protegido las telecomunicaciones nacionales, el hombre que había dado conferencias sobre cómo detectar estafas telefónicas, el guardián de la confianza telefónica que se había convertido en su mayor destructor, comenzó a desmoronarse en tiempo real. Presidente, murmuró Santos con voz quebrada, los sistemas, las configuraciones, eran para pruebas de seguridad. Miguel, lo interrumpió Petro implacablemente, ¿sí o no usó su acceso oficial para hacer que estafadores parecieran funcionarios del gobierno? Silencio total en el estudio. 79 millones de personas esperaban la respuesta que definiría la confianza en las comunicaciones oficiales.
Sí o no robó $234 millones mientras ancianos como Doña María creían que estaban hablando con el Ministerio de Salud. Santos se llevó las manos a la cara, incapaz de sostener la mirada de María. Sí o no traicionó la confianza de 89,000 abuelos que construyeron este país y confiaron en el gobierno hasta el final. Fue entonces cuando Miguel Santos hizo algo que ningún funcionario público debería hacer jamás. Confesó haber convertido la confianza ciudadana en una máquina de robar a los más vulnerables. Sí, murmuró Santos con una voz que apenas era audible. Sí, manipulé el sistema. Sí, hice las llamadas falsas. Sí, robé su dinero. El estudio quedó en silencio absoluto. Era la confesión más desgarradora en la historia de la confianza pública colombiana. Pero Santos no había terminado. Pero vendí el sistema a otros países también, continuó con voz rota. México, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana. Millones de ancianos están siendo estafados con llamadas falsas de toda América Latina. Era una revelación que trascendía a Colombia. Era un escándalo continental de abuso telefónico a ancianos. Doña María se acercó al micrófono. Su voz no tembló de edad, sino de indignación justa. Miguel, yo confié en esa llamada porque creí que venía del gobierno que yo ayudé a elegir. Usted no solo robó dinero, robó algo mucho más valioso. Robó la fe que los ancianos tenemos en que el Estado nos va a cuidar cuando ya no podemos cuidarnos solos. Dr. Mitchell agregó, Miguel Santos creó la traición más sofisticada de la confianza ciudadana. Usó el respeto que los ancianos tienen por las autoridades para convertir ese respeto en vulnerabilidad. Petro se dirigió directamente a las cámaras para su declaración final. A Miguel Santos y a todos los funcionarios involucrados en este fraude continental les decimos, traicionaron lo más sagrado de la función pública, convirtieron la autoridad del Estado en una herramienta de abuso contra quienes más merecían protección. Hoy aprenden que la confianza pública no se vende, se honra. En las horas siguientes a la transmisión, algo extraordinario comenzó a suceder en toda Colombia. Jóvenes comenzaron a explicar a sus abuelos cómo identificar llamadas falsas del gobierno. Familias crearon códigos de seguridad para verificar emergencias reales. Miles de ancianos que habían entregado dinero a llamadas oficiales durante años comenzaron a reportar estafas similares. La Línea Nacional Antiestafa Telefónica recibió 127,000 llamadas en 72 horas. En otros países latinoamericanos, los efectos fueron igual de reveladores. Ancianos en Ciudad de México, Guatemala, San Salvador y Santo Domingo descubrieron que ellos también habían sido víctimas del sistema de Santos. Era una epidemia continental de traición telefónica a ancianos que había operado silenciosamente durante 4 años. Miguel Santos fue arrestado esa misma noche. En su celda escribió una carta que se volvió viral. Creí que los ancianos nunca se darían cuenta de que las llamadas eran falsas. Me equivoqué sobre lo más importante. Subestimé la inteligencia de Doña María y la dignidad de una generación que no merece ser traicionada. Los ancianos pueden confiar en las autoridades, pero eso no los hace estúpidos, los hace nobles. En las semanas siguientes, Petro implementó el Protocolo María, el primer sistema mundial de protección telefónica específicamente diseñado para ancianos. Ninguna institución gubernamental puede pedir datos bancarios por teléfono, jamás. Todas las llamadas oficiales deben incluir un código de verificación específico. Línea directa de verificación. Los ancianos pueden llamar para confirmar si una llamada es real. Capacitación familiar obligatoria sobre estafas telefónicas. Auditorías diarias de todos los sistemas Caller ID del gobierno. Doña María se convirtió en la primera Defensora Nacional de Ancianos contra Fraude Telefónico, un cargo creado específicamente para proteger a los ancianos de estafas telefónicas. En su primer discurso oficial, María dijo algo que se volvió el lema de la nueva protección.
A mis 69 años he aprendido algo importante. La edad nos da experiencia, no ingenuidad. Podemos confiar en el gobierno, pero también podemos verificar que sea realmente el gobierno quien llama. Los 234 millones de dólares robados fueron recuperados completamente de las cuentas internacionales de Santos. Cada anciano recibió exactamente lo que le habían robado, más compensación por el trauma emocional. Pero el cambio más importante fue cultural. Colombia aprendió que proteger a los ancianos no es solo cuidar su salud física, sino proteger su confianza emocional en las instituciones que ellos ayudaron a construir. 6 meses después, cuando doña María recibió una llamada que decía ser del Ministerio de Salud, ya no sintió pánico. Colgó inmediatamente y llamó a la línea de verificación oficial. Era una estafa. Ahora sé que si realmente fuera el ministerio, le dijo María a su nieta, me habrían dado el código de verificación, y si no me lo dan es porque no son quienes dicen ser. Los teléfonos de los ancianos ya no eran armas de estafa, habían vuelto a ser lo que siempre debieron ser, herramientas de comunicación y compañía. Y esa tarde del 15 de marzo, cuando una secretaria jubilada de 69 años decidió no confiar ciegamente en una llamada oficial urgente, nunca imaginó que estaba a punto de exponer la red de traición telefónica más grande de la historia y proteger la confianza de millones de ancianos en toda América Latina. ¿Has recibido llamadas sospechosas del gobierno? ¿Cómo proteges a tus abuelos de estafas telefónicas? ¿Crees que otros países están usando llamadas falsas para robar ancianos? Comenta abajo y suscríbete para más revelaciones sobre estafas que están atacando a nuestros abuelos. La próxima vez que recibas una llamada urgente del gobierno, recuerda la historia de doña María. La sabiduría de 69 años vale más que cualquier urgencia telefónica.